¿Por qué se van los cubanos de Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Si el Estado cubano cumpliera con su obligación de garantizar, respetar y promover los derechos económicos, sociales y culturales, no tendrían tantos cubanos interés ni necesidad de marcharse a vivir como extranjeros. Quizás para muchos no sea noticia que en épocas de escasez, además de los índices de criminalidad y las protestas, se incrementa la emigración, sea por vía legal o irregular, y Cuba no es la excepción. Durante la llamada crisis de los balseros en 1994, enmarcada a su vez en el contexto de la crisis económica conocida como Periodo Especial, se estima que 35.000 cubanos ingresaron a los Estados Unidos. La actual ola migratoria, sin embargo, no tiene precedentes. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés, los cubanos arribados al vecino del norte entre el 1 de octubre de 2021 y el 3 de septiembre de 2022 se calculan en 197.870, un registro muy superior a los 39.303 migrantes cubanos ingresados en ese país durante todo 2021. Por su parte, la Guardia Costera estadounidense interceptó 1.067 balseros cubanos solo en los primeros 5 meses del año fiscal 2022, mientras que en igual periodo de 2021 balseros detectados fueron 838, de acuerdo con un informe publicado el 5 de abril del presente año por el diario Miami Herald. Y es que el Estado cubano, secuestrado por un gobierno de partido único, no solo vulnera los derechos civiles y políticos de los ciudadanos a los que debería proteger, sino también sus derechos económicos, sociales y culturales. Durante décadas, el régimen de La Habana se ha empeñado en recalcar que los motivos de miles y miles de cubanos para abandonar su patria son económicos y que no guardan relación con la situación política del país. Incluso algunos emigrantes suscriben esa idea, ansiosos por poner distancia entre ellos y cualquier cosa que huela a disidencia. Algo hasta cierto punto entendible, pues temen sufrir el mismo acoso que han padecido los opositores desde 1959 hasta la fecha. Tal vez ignoran el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los pactos internacionales que la amparan. De conocerlos, serían capaces de identificar claramente que su precaria situación económica es consecuencia directa de la violación de los artículos por parte del castrismo, y que si el Estado cubano cumpliera con su obligación de garantizar, respetar y promover esos derechos, no tendrían tantos cubanos intereses ni la necesidad de marcharse a vivir como extranjeros. Empresarios, cuentapropistas y demás trabajadores del sector privado e informal soportan el diario acoso de los policías e inspectores, cuya verdadera misión parece ser medrar con el esfuerzo ajeno. Tengan o no licencia, estos trabajadores pierden buena parte de sus ganancias en sobornos y regalos, pues no hay emprendimiento que logre avanzar en la isla sin hacer donativos extraoficiales a funcionarios y representantes de la ley. Otra gran fuente de desencanto para la población es la ausencia de voluntad gubernamental para dialogar con la oposición o siquiera con el ciudadano común. Los cubanos se han hartado de ver en los medios oficialistas cómo en otros países las administraciones están más o menos dispuestas a sostener conversaciones con el pueblo y con otras organizaciones, instituciones o grupos independientes, incluso como el propio Estado cubano se ha brindado en ocasiones para propiciar estos entendimientos. Recuérdese el ejemplo de Colombia en lo referente a las guerrillas terroristas, mientras al interior de la isla el disenso se castiga encanonadamente. Aquí se vilipendia, se injuria, se masacra y se reprime a los que osen plantear inconformidades o hablar de un cambio. También los cubanos que trabajan para el Estado se sienten asfixiados por la incapacidad para lograr que el sueldo les alcance. De hecho, actualmente, desde hace años, una gran cantidad de personas va al trabajo principalmente para ver qué pueden robar. Esto contribuye en sí otro factor estresante, pues en esos casos se hace presente la incertidumbre de ser descubiertos y la posibilidad de ser encerrados en las abarrotadas prisiones cubanas, muchas de las cuales no existían antes de 1959. No es raro entonces que tantos cubanos hayan decidido vender sus casas con todo lo que hay dentro, muebles, vajillas, recuerdos. Vender es una posibilidad relativamente nueva, pues hasta hace algunos años
quienes emigraban perdían no solo sus viviendas, sino también las posesiones presentes en el momento del inventario. Actualmente, al menos tienen la opción de no llegar a su destino con las manos vacías. Una vecina reflexiona: cuando mi abuela se fue, perdió su casa. Lleva años en Estados Unidos y ni se acuerda de eso. Ya hace rato que se recuperó. Yo me voy por Nicaragua. Me da lo mismo vender mi casa, aunque sea para pagarme el viaje. Ya me recuperaré cuando llegue a Yuma. Siguiendo con las noticias, el gobierno de Cuba reconstruirá la base de supertanqueros de Matanzas, corrigiendo las vulnerabilidades de la zona. El régimen cubano informó que, tras el incendio que en agosto pasado destruyó buena parte de la base de supertanqueros de Matanzas, en la zona se emprende la reconstrucción, que supone nuevos proyectos que corrijan las vulnerabilidades de la zona. En una escueta nota publicada por el sitio oficial Cuba Debate, que reprodujo un hilo de Twitter de la presidencia, se indicó que durante la visita del títere castrista Miguel Díaz-Canel a ese sitio el viernes pasado, se informó que las labores de recuperación sobrepasan el 60%. Hasta ahora, dice la información, fueron demolidos los 4 tanques de almacenamiento de combustible destruidos en el siniestro, mientras que ahora se están demoliendo los cubetos, estructuras de retención utilizadas para contener derrames. Además, se habrían establecido en las zonas el servicio eléctrico y las comunicaciones, mientras que los talleres y laboratorios dañados fueron reubicados en otros emplazamientos. El área de los 4 tanques de combustible destruidos por el fuego está totalmente desmantelada. Se trabaja en la limpieza de los lugares contaminados, indicó la presidencia en la red social. Díaz-Canel habría ordenado realizar una investigación rigurosa para acometer esos trabajos técnicos. De las cosas malas tenemos que sacar experiencia para mejorar, dijo el títere castrista. El incendio, que dejó 17 muertos y decenas de heridos, la mayoría de ellos personal de bomberos, duró una semana y supuso pérdidas de cientos de millones de dólares, según las autoridades. No obstante, hasta el momento ninguna entidad oficial ha hecho público el resultado de la investigación que explica las razones por las que no pudo evitarse ni controlarse. La única versión de lo ocurrido, la oficial, indica que una descarga eléctrica atmosférica el 5 de agosto en la tarde dio el inicio al siniestro. La base de supertanqueros de Matanzas es un enclave estratégico para Cuba, que depende de la importación de combustible para mantener en marcha la economía y del sistema eléctrico. Allí se almacena la mayor parte de los embarques de crudo que arriban a la isla. Después del siniestro, la crisis eléctrica que padece el país y que había empeorado a partir del mayo pasado, se agravó. Hasta el momento, los extensos apagones se mantienen en casi toda la isla, con cortes de más de 12 horas en numerosos territorios. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente